Hay lugares en el mundo que el tiempo ha olvidado, espacios donde el silencio grita más fuerte que cualquier sonido. Y en el corazón de uno de esos lugares, en una habitación cubierta por el polvo de décadas, una mano temblorosa se acerca a una caja de madera. Sus dedos rozan la superficie, tallada con símbolos que ninguna mente cuerda podría descifrar. Este no es el comienzo de un cuento de hadas, es el inicio de una pesadilla que se niega a terminar. Y hoy vamos a abrir esa caja juntos. La historia nos lleva a la mansión Blackwood, una estructura que se alza como un esqueleto contra el cielo gris en las afueras de un pueblo que prefiere no recordarla. Durante años, solo los más valientes o los más necios se han atrevido a cruzar sus puertas oxidadas. Nosotros fuimos de los segundos, equipados con linternas y un escepticismo que pronto se haría añicos, entramos en su boca oscura. El aire era pesado, cargado con el aroma de la descomposición y algo más, algo antiguo y malévolo. Cada crujido del suelo bajo nuestros pies sonaba como una advertencia. Los pasillos eran un laberinto de sombras danzantes, y los retratos en las paredes, con sus ojos vacíos, parecían seguir cada uno de nuestros movimientos. Exploramos habitación tras habitación, cada una un mausoleo de una vida pasada. Salones de baile donde el eco de una música inexistente parecía flotar en el aire. Bibliotecas con libros deshechos, cuyas páginas se habían convertido en polvo. Pero nuestro objetivo no eran los fantasmas del pasado, sino algo mucho más tangible, y como descubriríamos, infinitamente más peligroso. La leyenda local hablaba de un tesoro, pero los susurros más antiguos advertían de una maldición, un objeto que la familia Blackwood había traído de un viaje a tierras lejanas y que había sido la causa de su ruina. Fue en el ático, el lugar más recóndito y olvidado de la mansión, donde la encontramos. Escondida bajo una lona raída, no había oro ni joyas, solo una caja de madera oscura, casi negra, atada con cadenas tan oxidadas que parecían sangrar sobre la veta de la madera. Y en la tapa, esos símbolos extraños que parecían retorcerse bajo la luz de nuestras linternas. Un escalofrío colectivo nos recorrió. No era miedo a lo desconocido, sino un terror primordial. Un instinto que nos gritaba que diéramos media vuelta y huyéramos. Pero la curiosidad, esa maldita y humana curiosidad, nos mantuvo allí, anclados al suelo. Con unas cizallas que habíamos traído por si acaso, rompimos el primer eslabón de la cadena. El sonido metálico y agudo fue como un grito en el silencio sepulcral del ático. Y con ese sonido, algo cambió. El aire se volvió más frío, casi helado. Un susurro apenas audible, como el de hojas secas arrastradas por el viento, pareció surgir de la propia caja. Ignoramos la advertencia. Eslabón tras eslabón, las cadenas cayeron al suelo con un estruendo que nos hizo saltar. La caja estaba libre. Lentamente, con un respeto nacido del miedo, levantamos la pesada tapa. Dentro no había nada monstruoso, solo un espejo de mano, con un marco de plata ennegrecida y un diseño intrincado de serpientes que se mordían la cola. Pero el cristal era lo inquietante. No reflejaba nada. Era una superficie de un negro profundo, pulido y absoluto, como mirar a un pozo sin fondo, un fragmento de noche eterna. Era hermoso y aterrador a partes iguales. Y sin pensar, uno de nosotros, llamémosle David, extendió la mano y lo tocó. Ese fue el primer error. En el instante en que sus dedos rozaron la superficie negra, David dio un respingo, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Dijo que sintió un frío glacial recorrerle el brazo hasta el pecho, un frío que se instaló en su corazón. Durante el resto de la exploración estuvo callado, distante. Sus ojos no dejaban de mirar hacia las esquinas oscuras, como si viera algo que nosotros no podíamos. Esa noche, de vuelta en el hotel, se despertó gritando. Hablaba de una sombra, una figura alta y delgada sin rostro que lo observaba desde el pie de su cama, una sombra que había salido del espejo. Al principio, pensamos que era sugestión, el resultado de una noche tensa en un lugar espeluznante. Pero la sombra no se fue. Lo seguía a todas partes, en el reflejo de los escaparates.
en el espejo del baño, incluso en la pantalla apagada de su teléfono. Era su compañera constante, un recordatorio silencioso de su imprudencia. David empezó a deteriorarse. Dejó de dormir, de comer. Su paranoia crecía día a día, susurrando que la sombra se acercaba cada vez más, que podía sentir su aliento frío en la nuca. La última vez que lo vimos, sus ojos estaban hundidos, llenos de un pánico que helaba la sangre. Unos días después, desapareció, sin dejar rastro, como si la tierra se lo hubiera tragado, o como si la sombra, finalmente, lo hubiera alcanzado. La historia de David no es única. Investigando sobre la familia Blackwood, descubrimos un patrón aterrador. Lord Alistair Blackwood, quien trajo el espejo a la mansión a finales del siglo XIX, fue el primero. Sus diarios describen un compañero oscuro que nació del cristal de medianoche. Habla de susurros que le prometían conocimiento y poder a cambio de pequeños sacrificios. Terminó sus días en un manicomio, garabateando en las paredes los mismos símbolos que vimos en la caja, gritando sobre un hombre sin rostro que vivía en los reflejos. Su hija, Elara, fue la siguiente. Fascinada por el objeto que había enloquecido a su padre, intentó comunicarse con lo que fuera que habitara en él. Su final fue aún más trágico. Una mañana, los sirvientes la encontraron frente al espejo, con una sonrisa vacía en el rostro y los ojos fijos en su propio reflejo oscuro. No respondía a nada ni a nadie. Pasó el resto de su corta vida en ese estado catatónico, como una muñeca de porcelana rota, hasta que su cuerpo simplemente se rindió. La lista continúa. Un primo que intentó vender el espejo y fue encontrado desmembrado en un callejón. Un ladrón que intentó robarlo y cuya sombra fue vista saltando desde el tejado de la mansión, aunque su cuerpo nunca fue hallado. Cada persona que lo poseyó, cada persona que lo tocó, encontró un final prematuro y espantoso. La maldición no era solo una historia para asustar a los niños, era una sentencia de muerte. El espejo no se limitaba a reflejar la oscuridad, la creaba, la alimentaba y la desataba sobre el mundo. Armados con este conocimiento aterrador, decidimos que no podíamos dejar el espejo allí, pero tampoco nos atrevíamos a destruirlo. ¿Qué pasaría si al romperlo liberáramos por completo lo que contenía? La única opción era volver, documentarlo una última vez y tratar de sellarlo de nuevo, esperando que las viejas cadenas fueran suficientes para contener su maldad. Así que regresamos a la mansión Blackwood, esta vez con el peso de la historia sobre nuestros hombros y el fantasma de nuestro amigo desaparecido persiguiéndonos. El ático estaba tal y como lo habíamos dejado, con el espejo oscuro descansando en su caja abierta, como una herida negra en el corazón de la casa. El aire era aún más opresivo que antes. Mientras preparábamos la cámara, acercándonos para una toma detallada, el susurro regresó. Pero esta vez era más claro, más definido. No eran solo palabras, eran frases, promesas de secretos arcanos, visiones de futuros gloriosos, el poder de doblegar la voluntad de otros. Era una canción de sirena, seductora y letal, que intentaba colarse por las grietas de nuestra cordura, y podíamos sentirlo. El objeto vibraba. Una pulsación sutil, como un corazón latiendo en la oscuridad, un latido que se sincronizaba con el nuestro. Por un instante, la superficie pareció ondular, como agua tranquila perturbada por una gota. Y entonces, mientras la lente se enfocaba en esa negrura infinita, nuestra linterna principal comenzó a parpadear. 1, 2, 3 veces. La luz se debilitaba. Las sombras del ático se alargaban y se retorcían, volviéndose más amenazantes. Y justo en el momento en que la linterna se apagó por completo, sumergiéndonos en una oscuridad casi total, vimos algo. Por una fracción de segundo, en la superficie negra del espejo, no vimos nuestro propio reflejo asustado. Vimos una silueta, alta, delgada y sin rostro, justo detrás de nosotros. El pánico nos consumió. No gritamos. El miedo era tan profundo que nos robó el aliento. Tropezando en la oscuridad, salimos de allí a toda prisa, bajando las escaleras a trompicones, sin mirar atrás.
No nos detuvimos hasta que la luz del día nos golpeó en la cara, hasta que el aire fresco y limpio llenó nuestros pulmones. Nunca volvimos a por nuestro equipo. El espejo sigue allí, en el ático polvoriento de una mansión olvidada, dentro de su caja abierta, esperando a la siguiente mano curiosa, al siguiente escéptico, a la siguiente alma que esté dispuesta a mirar en su abismo. Sabemos que está allí, latiendo en la oscuridad, y a veces, cuando la noche es más silenciosa, casi podemos oír su susurro en el viento. ¿Y tú, te atreverías a tocarlo? Si te gustan estas historias que se esconden en las sombras, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestra próxima expedición a lo prohibido. Hay muchos más objetos malditos esperando a ser descubiertos. Gracias por acompañarnos en esta pesadilla.